Hola, junto con mi compañera Catalina Muñoz y yo, Isabel Arias, vamos a hacer un ejercicio aplicando la distribución normal. Es una distribución muy común en estadística y muy utilizada. Bueno, para empezar, pues debemos reconocer que esta es la gráfica. Se caracteriza por tener forma acampanada y se le llama y se le reconoce como campana de Gauss. También se caracteriza por ser simétrica, es decir, que tiene el 50% de sus datos a un lado y el otro 50% de la media. La media es el punto más alto de la campana y la denominamos con la letra mu. Entonces, continuando con esto, pues vamos a empezar con el ejercicio. El ejercicio dice así: en enero de 2003 un empleado estadounidense pasaba en promedio 77 horas conectado a internet durante las horas de trabajo. Esta información pues fue determinada por CNBC el 15 de marzo de 2003 y dice: suponga que la media poblacional es 77 horas, tiempos que están distribuidos normalmente y que la desviación estándar es 20 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que en enero de 2003 seleccionado aleatoriamente haya pasado menos de 50 horas conectado a internet? La segunda pregunta es: ¿qué porcentaje de los empleados pasó en enero de 2003 más de 100 horas conectado a internet? Y la C dice: un usuario es clasificado como intensivo si se encuentra en el 20% superior de uso. ¿Cuántas horas tiene un empleado de haber estado conectado a internet en enero de 2003 para que se le considere un usuario intensivo? Bueno, entonces para empezar el desarrollo de este ejercicio, pues primero es importante reconocer que la media la reconocemos como con la letra mu y la desviación estándar con la letra sigma. Entonces, aquí el mismo ejercicio, como es una distribución normal, nos da los datos y nos dice que la media poblacional es 77 horas, que viene siendo la media poblacional. Entonces esto sería igual a 77 horas. Y la desviación estándar del mismo ejercicio nos dice que es de 20 horas. Entonces, 20 horas. Bueno, entonces en la gráfica, aquí graficamos según esta es la probabilidad en el Y, y en el X vamos a colocar el tiempo. Bueno, para empezar entonces aquí, como es en el tiempo, ya tenemos la media que son 77 horas, pues esto es el tiempo en horas. Entonces la media está aquí, que viene siendo 77. Bueno, entonces, otra cosa es que la fórmula para hallar la distribución normal, pues es esta. Pero es una fórmula muy compleja. Entonces, para desarrollar fácilmente este ejercicio de distribución normal, entonces continuando con el ejercicio, entonces tenemos esta fórmula para hallar la distribución normal, pero al ser una fórmula muy compleja para desarrollarlo, entonces debemos de convertir estos valores para que sean distribución normal estándar. Entonces eso lo realizamos a través de esta fórmula, que sería z igual a x, que sería pues como la variable, menos mu, que viene siendo la media, sobre todo sobre sigma, que viene siendo la desviación estándar, pues como para hallar esta probabilidad de una manera más sencilla. Entonces esta fórmula, o sea esta z, nos permite relacionar la probabilidad inicial, que viene siendo la variable aleatoria, normalmente pues la variable aleatoria normal, menos pues el valor que nos pide el ejercicio.
con que va a estar en una distribución normal estándar. Entonces sería igual a la probabilidad de z, que es la que vamos a hallar, menos x menos mu sobre sigma. Bueno, entonces teniendo en cuenta ya los datos anteriores, pues vamos a desarrollar el punto A, que nos dice que cuál es la probabilidad de que en enero de 2003 un empleado seleccionado aleatoriamente haya pasado menos de 50 horas conectado a internet. Entonces eso quiere decir que la probabilidad de que un empleado aleatorio, elegido aleatoriamente, pase menos de 50 horas conectado a internet. Entonces, como dijimos anteriormente, pues vamos a normalizar los valores a través de la fórmula z igual a x menos mu sobre sigma. Entonces vamos a tener en cuenta pues los valores que ya tenemos anteriormente, que son la media, 77 horas, y la desviación estándar, que son 20 horas. Y pues otro valor a tener en cuenta es que el 50 es nuestro valor x pues pequeña. Entonces vamos a sustituir estos datos en esta fórmula. Entonces quedaría 50x menos media 77 todo sobre sigma, que viene siendo 20. Esto pues nos da menos 27 veinteavos, que viene siendo menos 1,35. Entonces, ya teniendo estos datos, pues nos dirigimos a nuestra tabla de distribución normal. Entonces, nuestro resultado nos pide que z es igual a menos 1,35. Entonces nos vamos a la tabla de distribución normal, vamos a buscar nuestra z para encontrar nuestra probabilidad. Entonces estos son los valores de z, y entonces estos son los otros decimales que donde se unan, pues ese va a ser la probabilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso sería menos 1,35. Entonces en la tabla buscamos menos 1, menos 1,3, que viene siendo aquí, y buscamos el 5. Entonces aquí es el 5. Entonces unimos menos 1,35, viene siendo 0,0885, que viene siendo con 0,5. Entonces este viene siendo nuestra probabilidad. Esto quiere decir que nuestra probabilidad de que z sea menor que menos 1,35, la probabilidad es de 0,085. Aquí vamos a ver cómo nuestra probabilidad se ve reflejada en nuestro gráfico. Bueno, entonces pues, como dije anteriormente, la coordenada de x va a ser el tiempo en horas, y la coordenada de y va a ser pues y, la probabilidad. Bueno, en este caso la media, pues como ya sabemos, es 77, y nos están pidiendo la probabilidad de que x sea menor a 50 horas. Entonces, como aquí está la coordenada en horas, pues entonces nos vamos hacia 50. Entonces nos están pidiendo la probabilidad de que los datos sean menor a 50 horas. Entonces nos están pidiendo esta probabilidad. Entonces pues esta probabilidad se puede ver en este punto como 0,085, que es el valor de esta probabilidad, menor a 50 horas. Bueno, continuando con el segundo punto del ejercicio, nos están pidiendo que qué porcentaje de los empleados pasó en enero del 2003 más de 100 horas conectadas a internet. Entonces, para el desarrollo, entonces nos están pidiendo qué porcentaje de los empleados pasó más de 100 horas conectado a internet. Entonces, con la misma fórmula anterior, pues vamos a determinar que pues la probabilidad menor que 100, que es con la fórmula de z. Entonces, reemplazando los valores, tenemos de que pues nuestra variable es 100 menos la media poblacional sobre sigma, que es 20, la desviación estándar.
Entonces esto nos da 23 veinteavos, que es 1,15. Entonces, con ayuda de nuestra tabla de distribución normal, vamos a buscar los datos que son, entonces nuestro número que es 1,15 en nuestra tabla. Entonces nos vamos a buscar 1,1 aquí y 1,5 y 0,5, que viene siendo aquí, que viene siendo este número, 0,8749. Entonces eso es el resultado de nuestra probabilidad z menor a 100, 0,8749. Entonces, pues estos datos son datos o cola a izquierda de la gráfica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestros datos, o sea, nos están pidiendo, pues nuestra media es 77. Nos están pidiendo que los datos sean mayor a 100. O sea, que cuál es la probabilidad de que nuestros datos sean mayor a 100. Entonces, gracias a nuestra z, con ayuda de nuestra z, determinamos lo que vale la parte izquierda. Entonces, es todo este valor de acá hasta 100, ¿vale? La probabilidad de todo esto hasta aquí es 0,8749. Entonces, pero a nosotros nos están preguntando qué probabilidad es de que x sea mayor a 100. Es decir, nos están preguntando sobre esta probabilidad. Nos están preguntando sobre esta probabilidad que x sea mayor a 100. Entonces, pues vamos a utilizar pues la propiedad, vamos a utilizar pues nuestra propiedad de complemento. Entonces, sería 1 menos pues el complemento, y esto nos da 0,1251, y como nos están pidiendo el porcentaje, pues lo multiplicamos por 100 y el resultado nos da 12,51%, que viene siendo la probabilidad de este sector, que es de x mayor a 100. Bueno, continuando con el ejercicio, en la parte C nos pregunta: un usuario es clasificado como intensivo si se encuentra en el 20% superior de uso. ¿Cuántas horas tiene un empleado de haber estado conectado a internet en enero del 2003 para que se le considere un usuario intensivo? Entonces, pues primero tenemos que determinar cuánto es el 20%. Entonces, pues eso lo determinamos a través de una regla de 3. Pues a través, si conocemos que la mediana hasta aquí va el 50% de los datos, pues el 20% superior vendría siendo el 70% de los datos, pero no sabemos cuánto eso es en horas. Y es lo que necesitamos saber: cuántas horas hay de acá a acá, para saber de que ahí en adelante se le considera como usuario intensivo. Entonces vamos primero a conocer cuánto es el porcentaje de esta área, que vendría siendo por ahí pues el 70% de los datos, ¿no? Entonces, pues primero vamos a averiguar cuánto es el 70%. Entonces vamos a hacer a través de una regla de 3, 77, que equivale al 50%. Entonces, pues no sabemos, entonces x vendría siendo lo que equivale al 70%. Entonces, haciendo la regla de 3, esto nos da 107,8, que vendría siendo x. Entonces, lo sustituimos en nuestra fórmula de z. Entonces esto es pues x menos mu sobre sigma. Entonces es x 107,8 menos la media 77 sobre sigma 20. Esto nos da un total de 1,54. Entonces ese 1,54 pues nos vamos a la tabla de distribución normal y eso nos da 1,54. entonces viene siendo 1,5 y 0,4, que vendría siendo 0,9382. Entonces ese es el valor de la probabilidad del 70%. Entonces por 100 pues ya nos da pues en horas.
Entonces 93,82 horas serían, entonces la respuesta sería así. Tiene que haber estado un usuario o un empleado conectado a internet en enero del 2013 93,82 horas o más para considerarse como intensivo. Entonces este resultado de 93,82 horas o más lo podemos ver reflejado en nuestra gráfica. O sea, dado que aquí pues sería 93,82 horas, pues nuestro Z pues nos da aquí área, que es la área de izquierda, sería 93,82 horas. Esto quiere decir que a partir de 93,82 horas en adelante o más, se le considera que una persona esté haciendo uso de internet en el año 2003, se considera como usuario intensivo.